Llegamos al viernes con la información que usted necesita conocer. Gracias como siempre por su preferencia. Son las 6 en punto de la mañana y aquí comenzamos con los titulares en Telediario. Directivos del ISPOL buscan que la autoridad judicial norteamericana pueda dar con la ruta del dinero de la institución o que el paradero de Jorge Cherres sea dado. Sería más de 400 millones de dólares en desvíos. Alias Alvarito sería el autor de los disparos que mataron a Efraín Roales. El ahora detenido se acogió al derecho del silencio, pero el juez dictó 90 días de detención provisional como parte del proceso de indagación. Solo 42.000 dosis de Pfizer han sido colocadas en médicos y personal de primera línea. Se espera que en la segunda semana de marzo llegue el nuevo lote de vacunas para seguir con la fase 1 de la inoculación. El directorio del Metro de Quito decidió su modelo de gestión que marcará la operación de esta etapa. En 3 años y medio, los técnicos extranjeros acompañarán a la empresa en esta gestión. En lo más destacado del mundo, según datos de la CEPAL, América Latina fue la región más golpeada, no solo por la crisis sanitaria, sino que los índices de pobreza se incrementaron exponencialmente. Habría más de 200 millones de nuevos pobres. Comenzamos. 700 millones de dólares suman las inversiones y pagos atrasados que Jorge Cherres adeuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Operaciones que involucrarían a empresas de papel. La justicia estadounidense determinó que el prófugo utilizó un esquema de sobornos para realizar estas transacciones. La situación financiera del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional es delicada. 2/3 del portafolio de inversiones está en riesgo. Son 700 millones de dólares que se concentraron en 2 manos. En las de Jorge Cherres, el mago de 46 años. ¿Cómo llegó a esta suma? Las autoridades han determinado una presunta estafa millonaria. En una operación swap, la institución invirtió 327 millones, pero solo recibió intereses hasta el año 2019. Y en una de reporto, otros 205 que debía redimir entre capital e intereses 190 millones de dólares. Y otra inversión por 160 millones de dólares en bonos global del Estado. Un enredo de inversiones fabricado desde el año 2014. Hemos llegado a establecer que las empresas con las que eran empresas de papel, empresas que tenían su domicilio en Panamá, otras empresas que están radicadas en la Florida. Hasta ahora no hay una certificación internacional del depósito de esas cantidades como respaldo, ni la certeza de la titularidad del ISPOL. El camino para la recuperación de los dineros se centra en los esfuerzos para rastrearlos. Con pericias de procesos para determinar quiénes precisamente urdieron toda esta trama que le ha llevado al Instituto de Seguridad Social a un estado en el cual el patrimonio corre un grave riesgo. La justicia norteamericana acusó de conspiración para cometer lavado de dinero en un esquema de sobornos para captar los recursos del ISPOL en inversiones a Cherres y John Luzuriaga, exdirector de riesgos de la institución, quien está detenido, mientras que Cherres habría fugado a México. Cherres, a través de cuentas bancarias en la Florida, movió dinero del ISPOL para pagar sobornos. Entre los años 2014 y 2020, habría pagado 2.6 millones a funcionarios del ISPOL para que sus empresas se beneficien de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Entre ellos estaría Luzuriaga, quien era miembro del Comité de Inversiones del ISPOL. Habría recibido aproximadamente $1.397.000 dólares a través de cheques a su nombre, de familiares y el retiro de fondos de una cuenta mediante una tarjeta de débito. Según Rueda, esta información ayudará para desentrañar el caso. Y ya está dando muestras evidentes. La justicia ecuatoriana ha procesado a 2 exdirectores y 2 exfuncionarios y no descarta que aparezcan otros delitos. De lavado de activos, relacionadas con el fraude, con la estafa. Pero lamenta que no han obtenido respuestas de las instituciones encargadas de vigilar y que tampoco emitieron las alertas. Tanto el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, hemos expedido una resolución de medidas cautelares para precautelar los intereses legítimos de los afiliados. Sin embargo, no hemos tenido la respuesta. Recalca que a puertas del fin de la gestión del gobierno, ellos seguirán con estas acciones, que remarca
no son de tinte político, sino para asegurar los fondos de los 80.000 afiliados. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La Corte Constitucional pidió al presidente Lenín Moreno que adopte medidas urgentes para garantizar la seguridad de los privados de libertad. Inició una fase de seguimiento de cumplimiento de acciones y obligaciones referentes a la declaratoria y renovación de los estados de excepción en el sistema de rehabilitación social. La Corte Constitucional inició una fase de seguimiento de cumplimiento de acciones y obligaciones referentes a la declaratoria y renovación de los estados de excepción en el sistema de rehabilitación social entre julio y agosto de 2019 y entre noviembre y agosto de 2020. En la sesión del 3 de marzo, el Pleno se pronunció frente a los hechos del pasado 23 de febrero. Pudieron haber sido evitados, pues son el producto de las fallas estructurales que presenta el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que han sido identificadas desde el primer estado de excepción de 30 de mayo de 2019. Por esta razón, condenó enfáticamente que las medidas extraordinarias que desea realizar en el marco del estado de excepción para controlar y prevenir la violencia generada en los centros de privación de libertad del país no han mostrado resultados tangibles y recalcó la posición especial de garante que tiene el Estado frente a los derechos de las personas privadas de libertad, quienes se encuentran bajo su custodia y responsabilidad, y el deber de responder por las acciones u omisiones que vulneran derechos. Además, constató que el plan remitido por el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes devela que las instituciones no cuentan con las condiciones mínimas para realizar una gestión organizada eficiente y que al revisar el informe de fin de la medida refleja que no se han cumplido las órdenes. Dispuso al presidente de la República que a través de Johanna Pesante, secretaria general jurídica de la Presidencia, convoque al directorio del organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, con el fin de que 1. Adopte decisiones urgentes para garantizar la seguridad en los centros de privación de libertad. 2. Diseñe una propuesta de política pública integral, debidamente financiada, que brinde soluciones estructurales efectivas a la crisis en el sistema de rehabilitación social que vive el país, con la participación de instituciones estatales y miembros de la sociedad civil. 3. Coordine con los ministerios rectores en Finanzas Públicas y Trabajo para ejecutar las medidas a corto plazo identificadas por el SNAI. El presidente de la República deberá informar mensualmente a esta Corte sobre el avance en el cumplimiento de la disposición establecida hasta su conclusión. Los integrantes del Foro de Abogados Penalistas Litigantes llegaron este jueves hasta la Corte Constitucional para insistir en la verificación de las acciones que se ordenaron en los estados de excepción en las cárceles. De octubre del año 2019 y desde ahí no se hizo nada hasta agosto del año 2020 en que se produjo una nueva matanza en los centros penitenciarios y de ahí tampoco se ha hecho nada hasta hoy día en el que se ha producido la masacre última, que es lamentable. Que los centros de rehabilitación no son seguros, por eso hemos tenido la muerte de varias personas. Stalin Raza explicó que la Corte ha emitido 4 dictámenes sobre el sistema carcelario del país, con órdenes específicas a cumplir por el primer mandatario Moreno, el SNAI, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Finanzas y la Defensoría del Pueblo. Ellos han cumplido con estas obligaciones y por eso es que se produjo la crisis que ocurrió hace 15 días. La infraestructura, la corrupción dentro de los centros penitenciarios, los problemas de hacinamiento y la falta de servicios básicos. Debería la Corte Constitucional mandar a Fiscalía para que se investigue este tipo de cosas. Además, puede haber hasta comisión. Lo que busca el foro es que el ente ejerza su competencia de verificación y exija las obligaciones que se debieron haber cumplido y las que no se acataron. Si la Corte determina el incumplimiento de las obligaciones, eso significará que el Estado en su conjunto es responsable por las muertes que han ocurrido y por las malas condiciones en las que en este momento se encuentran los privados de la libertad. Y es el Estado quien tendrá que responder a los privados de la libertad y a sus familias. En no obtener respuestas, anunciaron que irán a otras instancias. Nos da la pauta para ir a Corte Interamericana de Derechos Humanos por no ser escuchados sobre resoluciones que ya han sido dictaminadas por la Corte Constitucional y que nosotros conocemos, sabemos que no han sido cumplidas por el Estado ecuatoriano. Valeria Villarroel, Ecuador TV.
Y 2.000 militares custodian de forma permanente los exteriores de los centros de rehabilitación social hasta una nueva orden del Ejecutivo. Según el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, se ve una relativa calma en las cárceles luego de la muerte de 79 personas y el motín del pasado lunes en Cotopaxi, en donde 5 guías fueron retenidos. El personal militar cumple turnos las 24 horas, los 7 días de la semana en esta misión. El efecto más positivo y visible es que no ha habido novedad, porque están presentes realizando CAMEX, que son las operaciones de control de armas, municiones y explosivos, en los alrededores, en el exterior, en los ingresos. Y también se apoya en otras actividades, como por ejemplo detectar que los sistemas y las antenas y los sistemas de inhibición no están funcionando. Que esperaremos la disposición presidencial, que fue quien ordenó, para que una vez restaurado el control de los centros de rehabilitación pueda replegarse Fuerzas Armadas a otras tareas de seguridad. En otro tema, alias Alvarito fue detenido la tarde del 3 de marzo en Esmeraldas. Según las primeras investigaciones, sería el autor material del asesinato del periodista Efraín Ruales. Aunque el sospechoso se acogió al derecho del silencio, el juez le impuso 90 días de detención. El rompecabezas alrededor del asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales empieza a tomar forma. En el auto usado para el asesinato se movilizaban 3 personas, una de ellas, Álvaro Cagua, alias Alvarito, detenido este miércoles 3 de marzo. Se convierte en la pieza clave, pues sería quien disparó al actor. Un segundo ocupante es Alexis Casquete, alias Casquete, detenido el 5 de febrero y señalado por el robo del carro. Ahora la policía está tras la pista del tercer ocupante del auto. Los 3 pertenecerían a una misma organización delictiva. Y hay una pieza más en este rompecabezas. Se trataría de una mujer quien acompañaba a Casquete el día que incendiaron el auto en el sur de Guayaquil. Vamos armando y cada vez que vamos armando estas piezas vamos teniendo un panorama más amplio para poder llegar a quiénes fueron los autores intelectuales y también poder determinar cuáles fueron los autores materiales también. Detalles de la investigación a las que el noticiero tuvo acceso revelan que el autor intelectual contrató a los sicarios mediante un contacto en la cárcel, desde donde se dio la orden de asustar a Efraín Ruales, no de acabar con su vida. El caso aún gira alrededor de 2 hipótesis, una ligada a lo sentimental y a su desempeño profesional y la otra a lo económico. Alias Alvarito recibió prisión preventiva la noche del miércoles y está en un centro de privación de libertad en Guayaquil, mientras que alias Casquete está en la cárcel 4 en Quito. Y le contamos que localizaron un laboratorio clandestino de droga. El hallazgo se registró en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. En lo que va del año, las autoridades militares y policiales han descubierto media docena de estos centros de acopio y producción de narcóticos, casi todos en la zona fronteriza con Colombia. El laboratorio clandestino estaba en medio de la vegetación de San Lorenzo, un cantón de Esmeraldas fronterizo con Colombia. Un patrullaje militar ejecutado el 2 de marzo permitió dar con una estructura que presuntamente servía para procesar drogas. Al interior de una carpa negra, los uniformados hallaron una cocina industrial, ollas, plásticos y otros insumos que se utilizaban para el procesamiento del alcaloide. Encontraron una infraestructura que podría tratarse de un laboratorio de procesamiento de sustancias sujetas a fiscalización o podría tratarse también de un centro de acopio. Esa información aún no la tenemos porque por razones de seguridad debemos de esperar el arribo de un equipo especial del ejército ecuatoriano que haga el barrido del área para garantizar que no exista material explosivo que pueda poner en riesgo la seguridad y la vida de nuestro personal. Dentro de las evidencias también se encontró una balanza electrónica. Todos los materiales decomisados fueron entregados a la Fiscalía para los respectivos procedimientos e investigaciones. Más de 31.000 dosis de Pfizer llegaron al país, una remesa que servirá, según el Ministerio de Salud, para complementar la fase 0 y dar inicio a la fase 1 del plan vacunarse. ¿Quiénes recibirán la vacuna en esta etapa? Se lo contamos en el siguiente reportaje.
La cuarta remesa de vacunas Pfizer contiene 31.590 dosis. Aquí se complementará la fase piloto e iniciará la fase 1 del plan vacunarse. Serán 2 millones de personas consideradas en esta etapa. Entre personal sanitario, adultos mayores, fuerza del orden y bomberos, personal de recolección de desechos, profesores y docentes en todos los niveles, personal de sectores estratégicos, población vulnerable por discapacidades y enfermos crónicos con diabetes, hipertensión, obesidad, asma o enfermedades pulmonares crónicas, tanto como el VIH, insuficiencia renal, tuberculosis o personas en lista de espera para trasplantes. Las vacunas serán trasladadas, al igual que las anteriores dosis, en cajas térmicas a los centros de distribución, con un dispositivo de rastreo de ubicación y temperatura que garantiza la cadena de frío bajo la custodia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Con la llegada de este lote, en total, Ecuador ha recibido 73.710 dosis, gracias al efectivo proceso de negociación del Gobierno Nacional, liderado por el Ministerio de Salud Pública. El titular de Salud indicó que para esta nueva fase de vacunación, con apoyo de la coalición público-privada, fortalecerán el sistema de salud en aspectos logísticos y en la ampliación de los centros de vacunación en el país. A la fecha, Ecuador ha colocado más de 42.100 dosis, más de 35.000 en primeras dosis y más de 6.000 en segundas dosis, tanto para personal sanitario de primera línea como adultos mayores y sus cuidadores de centros gerontológicos. Para la semana del 8 de marzo, según el cronograma presentado por la farmacéutica Pfizer, arribarán 73.710 dosis de vacunas y están por confirmarse también la fecha de arribo de las primeras 84.000 dosis de la iniciativa COVAX. Ecuador cuenta con 20 millones de dosis negociadas. 6 millones corresponden a Pfizer, 5 millones a AstraZeneca Oxford, 7 millones a la iniciativa COVAX y 2 millones a Sinovac. El Ministerio de Salud presentará la plataforma tecnológica que permitirá el registro de los ecuatorianos a vacunarse a efectos de poder agendar citas conforme el proceso de priorización. Ana María Suárez, Ecuador TV. Los directivos de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas se reunieron con el presidente del COE Nacional para proponerle su programa de adquisición de vacunas y la logística. El director del COE explicó que los procedimientos deben estar alineados con las políticas del Ministerio de Salud. Las empresas e instituciones que busquen acceder a las vacunas de forma inmediata deberán utilizar proveedores intermediarios y sujetarse a cláusulas de confidencialidad. Todos nuestros acuerdos son con la Federación Rusa, con el tema de la vacuna Sputnik y los avances de la negociación, de los compromisos de confidencialidad que tenemos. Los precios son que oscilan entre los 8, 10, 12 dólares la dosis. El gerente confirma que mantiene diálogos con algunas instituciones y detalla el cupo mínimo para acceder a la negociación y adquirir la vacuna rusa. Pues estaríamos hablando de 250.000, 300.000 dosis. Por otra parte, el titular de la Asociación de Municipalidades del Ecuador entregó el pedido al COE Nacional, con el que se espera la autorización de compra de vacunas contra COVID-19 a los municipios. Esperan la autorización sea por acuerdo ministerial. Hoy aspiramos que pueda salir este acuerdo ministerial, esta resolución. De los 222 municipios, no todos tienen capacidad de adquirir estas dosis. Sin embargo, alcaldías de las principales ciudades ya han iniciado el proceso de compra. De 221 cantones, quizás los únicos que pudiesen entrar en esta colaboración sería Guayaquil y Quito. La pandemia agudizó los problemas sociales del centro histórico de Quito. La reactivación de este ícono urbanístico de la capital y del Ecuador requiere de la acción comprometida de varios sectores. ¿Por dónde empezar? Varios consultados coinciden en que el plan debe trazarse a corto, mediano y largo plazo. Los problemas sociales en el centro histórico de Quito no son nuevos, pero sí se han agudizado con la emergencia sanitaria. Así lo asegura el gestor cultural y guía turístico Guillermo Almeida. Hoy la mendicidad en las noches está ocupando todos los espacios del centro histórico. Antes, si bien eran lugares focalizados, ahora están ocupando todo. Y para quienes hacemos teatro o rutas nocturnas, nos es imposible volver a pensar si quieren realizar
rutas en el centro histórico. Agrega el comercio informal, la prostitución y la inseguridad entre los factores que dificultan el trabajo en este punto de la ciudad. Además, muchos de los emprendimientos con los que se asociaban han tenido que cerrar sus puertas. Por todo esto, cree que se necesita una intervención urgente. Las autoridades lo reconocen. Cristina Borja, secretaria de Desarrollo Productivo de la ciudad, presentó esta semana los avances del plan de reactivación emergente para el centro histórico de Quito ante el Consejo Metropolitano, en el que participan 12 entidades y tiene 3 ejes fundamentales: la reactivación productiva y del turismo, la dinamización del acceso a los mercados y el mejoramiento del entorno. Dijo que será un proceso que llevará tiempo, pero que el camino está trazado. La recuperación de niveles de actividad económica prepandemia y el tratamiento de problemas estructurales demandan intervenciones para el mediano y para el largo plazo. Habló de ferias virtuales y presenciales bajo estrictas medidas de bioseguridad, de incentivos, asesorías y capacitación para micro y pequeños emprendimientos. En este punto, con Quito es un aliado estratégico. Para Wilson Merino, director ejecutivo de esta agencia de desarrollo, un pilar fundamental para el plan de reactivación es el diálogo. No son los mismos problemas en cada barrio y creo que hoy más que nunca tenemos que construir las alternativas, los proyectos, la política pública desde los barrios y con la gente. Creo que es importante entender que de esta pandemia uno no se salva solo, tenemos que salvarnos todos juntos. Jofre Echeverría, presidente del Buró del Centro Histórico, coincide en que la situación exige de más voluntades y de una estrategia alineada a los nuevos tiempos. O sea, usted no encuentra las colaciones en otro espacio de la ciudad, no encuentra los trompos, no encuentran esos artesanos, pero esos artesanos están perdiéndose los oficios, ya no hay quien quiera aprender eso. ¿Y por qué ya no quieren aprender eso? Porque posiblemente no es sostenible. Pero ciertamente si es que podemos aportar más vitrinas bonitas, tenga un buen empaque, pueda recibir tarjetas de crédito y el señor está atrás enseñando a nuevos aprendices. Eso para el turismo, para el ocio, para los niños va a ser algo completamente diferente y divertido. El Centro Histórico de Quito fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Preservar su valor histórico, urbanístico, paisajístico y estético, más que una obligación, debe ser un compromiso. Vanessa Herbaz, Ecuador TV. Y atención a lo siguiente, ya se definió el modelo de gestión para el Metro de Quito. Una empresa internacional brindará asistencia para que la ciudad aprenda a operar la obra de manera eficiente y autónoma en un plazo de 3 años y medio. El directorio del Metro de Quito ya escogió un modelo de gestión para esta obra que supera los 2.000 millones de dólares. El municipio va a contratar una asistencia técnica especializada internacional para el traspaso de conocimientos. Desarrollando la capacidad local es como vamos a sacar adelante este sistema. Bernardo Abad, miembro del directorio, explica que otras opciones hubieran sido más convenientes para la ciudad, pero por cuestiones de tiempo se tuvo que optar por esta. Estaría operando en el servicio comercial para Quito a partir de febrero de 2022. Con la otra opción, con el otro modelo, se calculaba que estaría operando a julio de 2022. Entonces, una diferencia de 6-7 meses que obviamente pues la ciudadanía, y con razón, nos hubiese reclamado. En un lapso aproximado de 3 años y medio, la ciudad deberá aprender a manejar el sistema subterráneo de manera autónoma, eficiente y con estándares de calidad. La preoperación costará 29 millones de dólares y la operación anual 42 millones. Es decir, que Quito deberá pagar a la empresa internacional cerca de 158 millones de dólares. ¿De dónde saldrá este monto? Una parte provendrá del presupuesto municipal, otra de la recaudación y se espera el ingreso de un monto derivado de la publicidad y la gestión comercial. Abad precisa que pocas obras de este tipo en el mundo son autosustentables. Siempre los servicios de transporte masivo metro son transportes que requieren subsidio, ya sea de las ciudades, ya sea de los estados. Lo que sigue es lanzar el proceso. La empresa Metro de Quito debe avanzar con los términos de referencia y las especificaciones del servicio que se busca. El concejal Fernando Morales espera que a partir de esta decisión el proceso avance con agilidad. Lo importante es que cumplan a cabalidad todos los elementos, los cronogramas, todo lo que se hayan planteado como directorio de la empresa Metro de Quito y que la ciudad tenga obviamente una obra bien elaborada, bien estructurada, funcionando adecuadamente y se pueda dinamizar la economía de la ciudad y se pueda mejorar las condiciones de vida y de movilidad de los quiteños. Una vez en funciones, los quiteños deberán pagar por este servicio de transporte 45 centavos o una tarifa integrada de 60 centavos. Vanessa Herbaz, Ecuador TV. 6 de la mañana con 24 minutos. Hacemos la primera pausa en este espacio de noticias. Al regresar, las noticias electorales, así que quédese en nuestra sintonía.
Ayúdanos a encontrarlo. Valencia Cárdenas César Gonzalo, de 53 años. Fue visto por última vez el 27 de enero de 2004 en Tababela. Si tienes información de esta persona, comunícate al EQ 911 o al número celular 098 24 13 608. Esta es una colaboración de Ecuador TV. Todas las semanas, la más completa información sobre el fascinante mundo de los autos, la velocidad y los motores. Conozca las más recientes novedades sobre la industria automotriz, los modelos de automóvil más sorprendentes y las últimas novedades tecnológicas en automotores. Todo eso y mucho más en Al Volante, todos los sábados, 8 de la mañana, por Ecuador TV. Donde estés, estamos. Quédate en casa como lo hago yo. Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a realizar una rutina de ejercicios para poder realizarlos en casa. Esta ha sido nuestra rutina por el día de hoy. Recuerda mantenerte activo y saludable con estas rutinas que te estamos entregando y quédate en casa. Quédate en casa, juntos por nuestro Ecuador. Este mensaje es un aporte de la Secretaría del Deporte y Medios Públicos. Más información de su interés hasta la medianoche de este jueves. Yacu Pérez y Pachacutic podrían presentar la información para completar el recurso que interpusieron ante el Tribunal Contencioso Electoral. El juez Fernando Muñoz deberá decidir si admite o no el trámite y tendrá 15 días para dar su resolución. Silencio en Pachacutic. Durante todo el jueves no confirmaron la hora en la que acudirán al Tribunal Contencioso Electoral el aspirante a la presidencia Yacu Pérez y el coordinador nacional de esa organización Marlon Santi para entregar la información faltante que requirió el juez Fernando Muñoz para el análisis del recurso subjetivo contencioso. Ciertas cuestiones de forma, como es la calidad que comparece el señor Yacu Pérez, Guartambel, Marlon, René Santi, Hualinga, el fundamento en que nos basamos, el fundamento de derecho. Esta es la última instancia en la justicia electoral. Confían en que las pruebas que han entregado sean suficientes para dar paso a la apertura de urnas. El CNE permitió solamente el recuento de 31 actas. Ha habido votos que eran del candidato Yacu Pérez, han sido dados a los candidatos que están
tanto en la parte posterior como en la parte inferior del candidato Yacu Pérez. Las 31 solo abrieron 25. Y de esas 25 se recuperan 612 votos. El candidato Yacu Pérez recupera 3 veces más que todos los candidatos. Que si abrimos 1.000, 2.000, 3.000 actas, yo creo que él va a tener votos demasiados. Si Pachacutic no entrega a tiempo la información, el recurso será rechazado y los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral quedarán en firme. Y los resultados están absolutamente sacramentados, porque hay que recordar que el Tribunal Contencioso Electoral es un órgano de cierre en materia electoral. En caso de que el TCE admita trámite, corren 15 días más para esperar el dictamen del juez. Pero la campaña electoral iniciaría el 16 de marzo. Si es que aún no está ejecutoriado en firme esa resolución del Tribunal Contencioso Electoral, no podríamos tener todavía 2 finalistas que arranquen formalmente el 16 de marzo su campaña. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral ya trabaja en la organización de la segunda vuelta presidencial, con la esperanza de que la sentencia esté lista antes del plazo y no genere contratiempos en el cronograma establecido. Y veamos qué es lo que resuelve el Tribunal Contencioso Electoral y lo que resuelve el Consejo Electoral acatará. Cabrera dijo también que se han enfocado en planificar el segundo debate presidencial del 21 de marzo en la selección de los perfiles del comité que se encargará de elaborar las preguntas. El CNE confirmó que el calendario para esta segunda fase se mantiene de forma impostergable. El 8 de abril, sufragio de las personas privadas de libertad. 9 de abril, voto en casa. 11 de abril, segunda vuelta presidencial. La posesión de la nueva Asamblea Nacional el 14 de mayo. El 19 será la de parlamentarios andinos. El 24 de mayo, la del nuevo presidente. Valeria Villarroel, Ecuador TV. No habrá movilizaciones radicales ni toma de parques o plazas, dijo el vocero de Pachacutic y asambleísta electo Salvador Quispe. Esto en relación a la decisión que tome el Tribunal Contencioso Electoral sobre la apelación presentada para la apertura de 20 actas de escrutinio que asegura le darían una votación suficiente a Yacu Pérez para ir a la segunda vuelta. Queremos transparencia, gane quien gane. Y ese es el objetivo mayor de toda esta gestión que estamos haciendo, y hemos encontrado inconsistencias de una y otra forma, distintas inconsistencias. En algunos casos no hay firmas, en otros casos no coinciden los números, etcétera, etcétera. Entonces nosotros esperamos que se abran estas urnas en el cumplimiento de los artículos 217, 219 de la Constitución, que mandan, entre otras cosas, hacer un proceso electoral con transparencia. Si confiamos en el Tribunal Contencioso Electoral, confiamos en su gestión, no necesariamente, insisto, para darle los votos para Yacu Pérez. Si es que eso es así, si el pueblo se lo dio a Yacu, pues obviamente tiene que ser respetado. Muchas gracias. Pero si no ha sido así, entonces esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral nos garantice transparencia, gane con quien gane. En otro tema, varios expertos y analistas indicaron que la ley de fortalecimiento de la dolarización debe ser manejada técnica y no políticamente. Esto frente a la devolución del proyecto al Ejecutivo por un supuesto vicio de inconstitucionalidad. Ante la segunda negativa de la Asamblea en ingresar a debate el proyecto de ley de fortalecimiento de la dolarización, se abre un nuevo análisis teórico para entender la importancia del instrumento jurídico financiero. En este sentido, Marcos López, miembro de la Junta de Regulación Monetaria, advierte de no politizar algo tan sensible como la economía y pone de ejemplo práctico. La delegación no tiene nada de inconstitucional. Obviamente yo no le veo nada de inconstitucional. ¿Por qué? Porque las dos instituciones que se están formando a través de esta reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, que es el Directorio del Banco Central y la Junta de Política y Regulación Financiera, dicen muy claramente que son parte del Ejecutivo. Por lo tanto, ¿quién es el máximo jefe del Ejecutivo? El presidente de la República. Por lo tanto, el presidente de la República está ejerciendo su función, está ejerciendo su potestad a través de un cuerpo colegiado. Considera como una demagogia y mentira ofrecer pagos desde el próximo gobierno, cualquiera que éste sea,
a los acreedores como municipios o la entrega de bonos con plata del Banco Central. Si queremos estar en dolarización, el Banco Central no puede emitir. Aunque durante el gobierno de Rafael Correa, durante sus 10 años, se emitieron ecuadólares por 7.000 millones, se emitieron ecuadólares, utilizando figuras contables simplemente para esa emisión. Y esos 7.000 millones se mezclaron y se confundieron con la masa de dólares verdaderos. Lo que hemos hecho desde el 2017, que está esa distorsión, es ir manejando ese déficit. Uno de los candidatos cree que puede entrar y echarle mano a esos depósitos. Ese dinero es nuestro. El dinero del Seguro Social, el dinero del Banco de la Seguridad Social, está depositado en el Banco Central. Por lo tanto, no puede tampoco entrar y tomarse los dineros de los afiliados para cumplir con un gasto corriente. Ojo, en el momento en que yo entrego un subsidio, eso es gasto corriente. Criterio similar lo tiene un analista económico, Víctor Hugo Albán, que además recuerda que el próximo desembolso del Fondo Monetario para Ecuador sí está condicionado a la aportación y aprobación del proyecto de fortalecimiento desde un punto de vista técnico-económico. Con el riesgo país que estaba en 860 puntos y hoy está casi en 1.350, solamente por declaraciones de uno de los candidatos y que va a tomar dinero del Banco Central, y eso es muy delicado para el usuario de la banca, para los municipios. Los fondos del Central deben seguir garantizando el dinero de todos los depositantes y del propio Estado en general, cuyos recursos son depositados por ley y respaldados por el banco. Creo que es muy importante que la comunidad entienda la peligrosidad que tiene el hacer ofertas de campaña. Nuevamente, la Asamblea tiene la obligación de dar trámite urgente a este proyecto de ley. Byron Galarza, Ecuador TV. Región Amazónica es el principal proyecto impulsado por Amanda Ortiz, asambleísta electa en Santo Domingo de los Áchilas. Este proyecto, que plantea generar alternativas de formación educativa a nivel superior, potenciará el talento humano del país. De esta manera, la iniciativa beneficiará a la población de varias provincias, entre ellas Santo Domingo, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí y Pichincha. Escuchemos más. El hecho de que nosotros contemos con una universidad pública en Santo Domingo sí implicaba y va a implicar muchísima dinamización de varias aristas, de varios ejes, como el turismo, como el empleo, el trabajo, la educación, potencializar capacidades, hacer conocer y presentar las bondades que tiene Santo Domingo por su propia situación geográfica. Pero eso nos impulsó a nosotros a soñar en grande y a proponer un proyecto mucho más grande y ambicioso, macro, que incluya 5 provincias, como es impulsar la creación de la región académica que involucra a 5 provincias: Pichincha, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas. Las tasas de empleo y desempleo en Ecuador tienen variantes según los estudios del Instituto de Estadísticas y Censos. Hay una ligera recuperación del empleo, pero sigue el incremento del empleo inadecuado y del subempleo. Con algunos meses de retraso, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos publicó finalmente los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, con cierre a diciembre de 2020. En un cuadro publicado en la página web de la institución, se realiza un comparativo desde 2016 hasta el año anterior y muestra que mientras el empleo adecuado cae, el subempleo aumenta. También se observa un incremento considerable del desempleo a 5,0 frente al 3,8 que se registraba en 2019. Además, todo el documento señala en la parte inferior que al existir cambios asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor de expansión, estas cifras no pueden ser comparables con periodos anteriores, dejando muchas dudas al aire. Una de ellas es un simple y complejo ¿por qué? Revisemos cifras. A escala nacional, la tasa de empleo bruto se ubicó en 61,2%, evidenciando un incremento con relación a septiembre de 2020, pero menor a las cifras publicadas en diciembre de 2014 hasta 2019. La tasa de empleo no remunerado subió un 12,2%, al igual que la de empleo no pleno. Esta registra un 28,4%. Asimismo, la de subempleo a un 22,7%, mientras que la de empleo adecuado bajó significativamente a un 30,8%.
39%, cuando en 2014 y hasta 2017 se mantuvo entre el 40 y 49%. Y es que la crisis ya se venía arrastrando y agravando desde antes de la pandemia. La presencia del COVID-19 solo agudizó aún más la precariedad laboral. Para diciembre de 2020, la población económicamente activa en el área urbana disminuyó también. Ahora son 5.381.991, cuando al cierre de 2017 eran 5.489.389. Los invito a ingresar a la página del INEC y a realizar su propia evaluación, porque nos estamos enfrentando a una cada vez más grave situación global. La Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición establece como uno de sus 4 ejes la obligatoriedad de contar con una medición de los índices de la desnutrición crónica infantil con periodicidad anual, bajo una metodología estandarizada y ejecutada por el INEC. A través de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, cuyo pilotaje debe implementarse en el 2021, Ecuador evaluará 24 indicadores, entre ellos desnutrición aguda, desnutrición global, sobrepeso y obesidad, controles prenatales, vacunación oportuna, lactancia materna, entre otros aspectos. Contar con una encuesta para medir la desnutrición crónica infantil permitirá al país obtener indicadores de seguimiento de la Estrategia Nacional de la Lucha contra el Hambre. Este es un proyecto de la Vicepresidencia de la República. Y atención, en Manabí, cantones como Santa Ana, San Vicente también se han afectado por las fuertes lluvias, pero el que pérdidas más importantes registra es Chone. Solo en los sectores productivos hay por lo menos 3 millones de egresos. De nada ha servido el megaproyecto multipropósito Chone, en el que el gobierno anterior, que fue diseñado para evitar inundaciones en ese cantón con un costo de 200 millones de dólares. El concepto hidráulico fue el de regresar el caudal de aguas en épocas de invierno. Las imágenes se repiten en épocas de invierno y con ello las grandes pérdidas y afectaciones, ubicándonos en Manabí, en la zona centro-norte, como es Chone. Allí las parroquias Santa Rita, Canuto y San Antonio son las más sacudidas por las lluvias. A 3 millones de dólares ascienden las pérdidas en los sectores productivos de Chone. Y como podemos observar en esta imagen, la primera lluvia dejó acumulación en las calles de este cantón. Desde Gestión de Riesgos difundieron que en Manabí, hasta este martes 2, se reportaban 99 familias afectadas en la parroquia Santa Rita de Chone, mismas que ya fueron evacuadas. Asimismo, en Canuto el Río Grande inundó sectores. Más a la zona centro-norte, Cantón San Vicente, se registraron 5 familias afectadas en Briceño, mientras que en Santa Ana, las lluvias ocasionaron también que una familia quede afectada. Por ahora, en este cantón, así como en los ya mencionados, las autoridades evalúan los daños. 6 de la mañana, 42 minutos, momento de hacer una nueva pausa. Al regresar, las noticias del mundo.